La normalidad claramente juega con un intento de descripción, pero lo que en general se oculta tras las pautas de qué se entiende por un cuerpo, un ser humano, una mujer, un varón normal, son justamente condiciones prescriptivas. Es decir, que detrás de la supuesta descripción lo que nos encontramos son operaciones de normalización. ¿A qué nos referimos con operaciones de normalización? Y aquí estoy pensando, por ejemplo, en lo que dice Foucault, en lo que retoman, de hecho, de Foucault, Judith Butler, Preciado y una serie de autoras. Y lo que piensan es que en general, y esto lo desarrolla muy bien Foucault en ese texto tan bonito, en realidad es un curso que se llama Los Anormales, es que los criterios de normalidad, las pautas de normalidad que Foucault entiende como principios de inteligibilidad, es decir, algo que me permite leer a una persona y leerla como más o menos normal, yo ponía ejemplos, más o menos varón, más o menos mujer, lo que porta justamente, va a decir Foucault, es una potencia coactiva y una potencia prescriptiva, sobre texto de la supuesta institución de criterios de normalidad que nos permitirían leer a las personas, por ejemplo, como sujetos normales o normales. Lo que se monta sobre esa explicitación es una operación de poder, ¿sí? Esa operación de poder Foucault la denomina normalización, es decir, instituir criterios a partir de los cuales yo puedo dirigir, coaccionar e incluso reprimir. No es necesariamente la única faceta, de hecho, la represión, pero es una faceta, comportamientos, actitudes, presentaciones, estilos corporales, podríamos pensar en nuestra actualidad. Así que yo diría que justamente la normalidad oculta en una supuesta prescripción una potencia prescriptiva, ¿sí? Una operación de poder. Y depende, en general la normalidad es una categoría de cruce, por ejemplo, entre el discurso médico, el discurso psiquiátrico, ¿sí? Se puede hablar de anormalidad o normalidad en un cuerpo, de anormalidad o normalidad en los comportamientos, depende. El DSM, que es el manual de diagnóstico de los trastornos mentales y psiquiátricos, ¿sí? Que ya va están por lanzar la 5ª versión, no sé si ya salió o no. Seguro hay una 4ª revisada, es por ejemplo una tipología de qué comportamientos se consideran normales y qué comportamientos se consideran anormales. Es decir, que proponen un criterio de diagnóstico a partir del cual yo puedo evaluar una serie de trastornos a partir de los comportamientos especificados en términos de normales o anormales. Nosotros sabemos en general que cuando se caratula un comportamiento como anormal, lo que se diagnostica es una perversión, por ejemplo, incluso un trastorno mental, es decir, que porta un criterio de tipificación de las conductas que revierte sobre el sujeto, ¿sí? Sobre el individuo que porta, digamos, esas conductas o que manifiesta esas conductas. En general me parece que el criterio de normalidad o normalidad surge de la comunidad médica básicamente, pero es un criterio absolutamente extendido. ¿Sí? Uno puede escuchar a una vecina diciendo, no, pero eso no es normal, lo que haces vos no es normal, tu comportamiento es perverso, anormal, enfermo. En general la normalidad se liga más a justamente cuestiones de patología, de perversión, contra naturaleza, hay una serie de asociaciones, depende de dónde vengan, pero que hacen que ese vocabulario muy distintivo de las ciencias médicas, ¿sí? Muy distintivo, por ejemplo, de la psicopatología sexual, se extienda al vocabulario del uso común, cargando esa pauta estigmatizante, cargando esa pauta de comprensión, tipificación de los individuos y también de censurar determinados comportamientos, determinadas presentaciones de género, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo interesante para mí es cómo el lenguaje común hace acopio de una herramienta tan cara, digamos, y tan útil al dispositivo médico. En general, estoy pensando desde la medicina clínica hasta la medicina en términos de salud mental, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y me parece que lo que observamos es que ese vocabulario también funciona en nuestras relaciones diarias, ¿sí? Eso es normal, no es normal. Incluso nosotros a veces evaluamos nuestros propios comportamientos en términos de normalidad o anormalidad, como si fuera a decir mucho también, ¿no? Como si tuviera un valor radical. Determinante, claramente. De hecho, si uno observa, por ejemplo, yo hacía referencia a este manual de diagnóstico, me parece que es, no es el único lugar, pero es un lugar donde se ve muy bien la potencia de la comunidad médica y también las disputas que se juegan con esa comunidad médica. Si uno ve
que ocurre a lo largo de las modificaciones y las distintas versiones del DSM, lo que uno observa justamente es que determinados comportamientos que se consideraban, por ejemplo, como anormales y perversos, en una versión posterior de ese mismo manual de diagnóstico, dejan de ser considerados como tales. Es decir que solo con observar la historia de uno de los manuales de diagnósticos más relevantes en términos de la práctica clínica, lo que uno observa es que esos criterios son históricos, que esos criterios varían, que se instituyen también al interior de esas comunidades con disputas que exceden las mismas, por ejemplo, las disputas con los movimientos de la diversidad sexual. En su momento fue la extracción de la homosexualidad como una perversión, después fue, por ejemplo, la extracción, sigue siendo la extracción de la transexualidad y la transgeneridad como trastornos del comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que uno observa es que justamente la comunidad médica tiene que consensuar esos criterios, que no siempre hay acuerdo y que esos acuerdos varían históricamente. Es decir, que tienen que estar sujetos a revisión, ¿sí? Para mí el grave problema justamente de olvidar esa historia de la disputa y del proceso de elaboración de esos principios de tipificación y de esos principios de normalización es naturalizarlos. Y si los naturalizás, perdés, digamos. En el sentido en que podrías perder de vista el carácter interesado, históricamente construido, productivo en ese sentido de estas tipificaciones y, por otro lado, lo más importante, la posibilidad de discutirlos, ¿sí? de negociarlos, por decirlo de alguna manera. Así que sí, claro que creo que obedece a intereses, disputas. Bueno, ese es el problema en general, y es que estos criterios son debatibles, estos criterios son discutibles, son históricamente producidos, son contingentes en ese sentido y sin embargo tienen la eficacia del día a día, digamos, y de, por ejemplo, los parámetros a través de los cuales, no sé, el gabinete psicopedagógico evalúa el comportamiento deseable o no, esperable o no, más o menos normal, más o menos patológico de un alumno y acorde a eso, justamente, lo evalúa, lo trata, lo disciplina en ese sentido. Yo creo que por otro lado, señalar estos problemas respecto de los criterios de normalidad o no y de los aspectos de normalización que implican los mismos, no impide justamente ver que su eficacia en ese sentido no siempre implica este proceso de autocrítica, este proceso de desnaturalización. En general operan como si fueran el saber, los comportamientos deseables, esperados, bien recibidos, digamos, elogiables, etc. Y con la contrapartida, ¿no? de esos comportamientos que no son esperados, que no son deseables, que son sancionados, que son identificados como perversos, etc. Yo creo que en algún punto eso es inevitable, ¿sí? Los saberes de las distintas comunidades científicas, no solo la comunidad médica, son históricamente datables, suponen un consenso, y un consenso que siempre es falso, porque al interior de cada comunidad epistémica lo que uno observa son grandes disensos, y sin embargo hay lineamientos hegemónicos que rigen nuestras prácticas institucionales, y no solo institucionales, también nuestros vínculos, ¿sí? El modo en que nos pensamos en nosotros mismos, en que nos relacionamos con el resto, etc. El hecho de que uno pueda elaborar un discurso que ponga en el tapete este carácter producido y contingente de los dispositivos y los saberes médicos, no impide, por otro lado, señalar que los mismos no siempre actúan basados en esa contingencia, en esa historicidad o en ese interés de los mismos. Yo creo que en general lo que ocurre es que se toman determinados lineamientos generales, hegemónicos, como si fueran justamente el producto de un consenso acabado. No siempre, por supuesto, pero muchas veces sí. Acabado, ¿por qué a veces se entiende que las categorías homosexual, heterosexual, hombre, mujer, transexual, travesti son restrictivas? Claro, son restrictivas porque toda pauta identitaria es relativa a un contexto y no agota
lo que uno es, digamos. Yo, por ejemplo, me puedo definir en este contexto, en esta entrevista, como una mujer lesbiana, académica, y eso revela 3 aspectos de quién yo soy, ¿sí? Soy una mujer, tengo una identificación con la sujeta mujer, me defino a mí misma en este contexto político como lesbiana, y por otro lado les comento mi inserción pública e institucional que tiene que ver con mi trabajo en la academia. ¿Eso agota en algún sentido lo que yo soy? No, de ninguna manera, justamente. Son aspectos descriptivos, podríamos decir, o que suponen algún tipo de identificación de mi parte, que permiten dar cuenta de algunos rasgos de aquello que soy, pero no acaban en ningún sentido con todo lo que puedo llegar a ser, lo que he sido, etcétera, etcétera, etcétera. Son relativos y son restrictivos también, porque justamente cuando uno menciona algún aspecto, ilumina algún aspecto, también oscurece otro, digamos, ¿no? Que me parece que igual ese es el riesgo de atreverse a dar algún tipo de identificación o de descripción de uno mismo. Dar cuenta de uno mismo supone también ese ejercicio de injusticia para con uno mismo. Ahora, ¿por qué nos narramos y en ese sentido dejamos un montón de aspectos por fuera de esa narración? Y bueno, porque la narración es estratégica, depende de dónde uno se está presentando, dónde está interviniendo, en relación a qué contexto o a quién, el tipo de identificación que pueda hacer. Esa es la autoidentificación, que es la menos violenta en algún motivo, porque al menos es elegida por el propio sujeto. Eso mismo, ese mismo ejercicio de violencia de la narración y de injusticia respecto de nuestras pautas identitarias, también la ejercen los otros, cuando nos señalan, cuando nos describen, cuando dicen, bueno, allá va esa mujer lesbiana, o allá va ese varón gay, o no, o ese varón burgués, etcétera, etcétera, etcétera. Ese ejercicio de la narración con el otro también supone justamente sesgar la mirada. Ahora, no podríamos narrar si no hiciéramos eso, por otro lado, ¿no? Es imposible dar cuenta acabada de lo que nosotros somos, se nos escapan, yo creo que no sería ni siquiera deseable, ¿no? Pero me parece que hay que tener en cuenta que siempre que uno adopta alguna de estas máscaras identitarias, por supuesto que esas máscaras son sesgadas, son restrictivas, como dicen ustedes, y son relativas a un contexto de intervención y al sujeto de enunciación. Ese es un término que desarrolla bastante Derrida, Jacques Derrida, un filósofo argelino, francés, y que refiere a una estructura que justamente tiene como centro, ¿sí? como arjé, podríamos decir, como principio, el falo y todas las representaciones asociadas a lo mismo. Yo me voy a animar a hacer una traducción un poco burda de ese tratamiento derridiano, y diría que en general el falocentrismo tiene que ver con lo que en la vida diaria nosotros denominaríamos una cultura machista, una cultura patriarcal, una cultura que tiene grandes aspectos misóginos y que pone como valor referencial en el centro al falo y a una serie de constelación semántica asociada justamente a los rasgos masculinos, ¿sí? Así que en términos generales, si yo tuviera que traducir en qué sentido considero que el falocentrismo es efectivamente una descripción de el modo en que se organiza nuestra cultura, nuestra sociedad y nuestra comunidad, diría que tiene que ver justamente con esa centralidad que se piensa y que se estructura, más que se piensa, que se estructura justamente a partir de la prioridad de los rasgos identificados con lo masculino, ¿sí? Me parece que eso lo vemos muy bien, por ejemplo, en las batallas en contra de la violencia de género en los medios, digamos, cómo aparece, a mí me divierte bastante un análisis de las publicidades. Si ustedes se ponen a ver publicidades, por ejemplo, de productos de limpieza, que es como de los reductos más misóginos a mi juicio de la publicidad, lo que aparece es, por ejemplo, todo el tiempo la voz del conocimiento ligada a lo masculino, ¿sí? Ligada a ese varón que es un saber y un saber que oscila justamente entre la masculinidad y la universalidad, como si no tuviera género, pero la voz siempre es la voz del varón. Y la mujer, ¿qué hace? La mujer limpia, atiende la casa, etcétera, digamos, las tareas más marginales, más de la vida cotidiana, de la vida doméstica, ¿sí? A mí me parece que ese epíteto y esa definición tan grandilocuente en algún punto del falocentrismo, para mí se encuentra justamente en, por ejemplo, una propaganda, ¿sí? ¿En qué sentido eso tiene una traducción cultural? Bueno, basta ver cómo nos tipifican y nos estereotipan a las mujeres y a los varones, porque esto también tiene un costo muy grande para
los sujetos varones en las propagandas, en la televisión en general, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, la centralidad que reviste una subjetividad privilegiada, que es la subjetividad de los varones heterosexuales, blancos, podríamos seguir haciendo una serie de asociaciones allí, ¿sí? No es lo mismo ser un varón pobre o un varón pobre inmigrante, ahí ya uno no está en el centro de ese falocentrismo, ¿no? Pero yo creo que efectivamente Derrida da con un diagnóstico bastante acertado respecto de la prioridad que reviste el falo y la autoridad, digamos, de ese falo en la estructuración de nuestra cultura. Creo que efectivamente es así. Yo creo que el costo, por lo pronto, es el costo de la idealización, ¿sí? Esta idea de que hay un modo privilegiado de ser y de ser varón, que deja fuera a infinidad, ¿sí? Infinidad de amigos, por lo pronto, infinidad de gente querida, de gente conocida, que por suerte, a mi juicio al menos, no dan la talla respecto de estos ideales constrictivos de qué es ser un varón. Yo, de todos modos, creo que la violencia simbólica en ese sentido y la inequidad en términos de las potencias, de los derechos y de las posibilidades de acción es realmente más radical para con las mujeres. Creo que nos toca la peor parte del trato, pero en lo que concierne a los sujetos varones me parece que también es sumamente constrictivo, ¿sí? Los ideales en torno a la virilidad, supuestos respecto de qué tiene que hacer un hombre o qué no, qué tipo de comportamientos tiene que tener ese hombre o no. Por ejemplo, el clásico ideal de el varón marido, es decir, heterosexual. Bueno, ahora por suerte tenemos la ley de matrimonio igualitario que haría que esa frase pudiera cobrar otros significados, pero en general el estereotipo tiene que ver con ese modelo, con el varón heterosexual, proveedor, ¿sí? Con una sexualidad justamente bastante exuberante. Se asume que la sexualidad de los varones es bastante exuberante, y me parece que hay un montón de varones que no tienen ganas de vivir acorde a esos principios de normalidad y de virilidad ideal. Por lo pronto creo que incluso en términos de el par binario, ¿no? Ese par tan central a esa cultura falocentrista, ¿sí? El par funciona, justamente el dimorfismo sexual funciona en ese antagonismo, en esa lógica dual y jerarquizante. Yo creo que en general muchos varones no tienen ganas de ocupar ese rol de supremacía, ¿sí? Ese rol de opresores, incluso, en ese lugar. Y me parece que aparte muchos varones no lo son, que por suerte hay muchos varones que se plantan en otro lado, que habitan su género de otro modo, que viven su sexualidad de otro modo, etcétera, etcétera. Pero en general las pautas constrictivas, incluso cuando son inequitativas, son violentas para con todos los sujetos, no solo para aquellos que se llevan la peor parte de ese trato, digamos.